de que las democracias mueren a manos de gente, lo que ya mencionó el presidente Zedillo, curiosamente que fue electa democráticamente, como Hitler fue electo democráticamente, como Mussolini fue electo democráticamente, y Hugo Chávez y Daniel Ortega, etc. Y ellos en su libro proponen un test que sobresimplifico en esta tarde, que tiene 4 pruebas fundamentales para saber si un régimen es democrático o no. La primera es si el poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, y por poco lo desconoce también, ¿no?, sino, incluso antes de ser presidente, contra lo que dice la Constitución y la ley, organiza un plebiscito no guiado por la autoridad electoral en México, no, sino por sus propios partidarios, en donde decide, con muy poca o absoluta irresponsabilidad más bien, si se va a terminar de construir el Aeropuerto Internacional de México o no. Un proyecto que nos tomó a varias administraciones mucho esfuerzo para un diseño. Uno que iba a ser uno de los 5 aeropuertos más grandes del mundo. 6 pistas, 3 simultáneas, digámoslo así, y que finalmente se canceló a un costo directo de casi $15,000 millones para México, sin contar las externalidades que deben morder el PIB de manera importante, de tener un país obstruido e incomunicado de manera aérea con el mundo como debiera ser. Luego inició una serie de medidas también antidemocráticas. Ustedes recuerdan a los emperadores o los dictadores romanos en el circo, que le preguntaban al coro, a la audiencia, a mano alzada y a voz en cuello, si se mataba o se perdonaba a la víctima. Pulgar arriba o pulgar abajo. Y ya se mencionó esta mañana por Roberto Salinas, el espíritu de la Asamblea Francesa, al pueblo en la calle decidiendo a grito, a voz en cuello, si se ejecutaba en la guillotina. Bueno, pues también el presidente Zedillo y yo tuvimos el honor de pasar por esas horcas, porque el presidente pone a referéndum si los expresidentes, entre estos presentes, debemos ser juzgados o no, sin pruebas, sin acusación, sin presunción de inocencia, sin procedimiento legal, nada más a ver qué dice el César en el Coliseo, si los juzgamos o no. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Segunda prueba del test de democracia. ¿El que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes o no? Por supuesto que no. No hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores, fifís, que por cierto entiendo es un apodo del siglo XIX de un carácter homofóbico, porque fifí es un rico amanerado en aquella época. Somos gente que perdió el privilegio, somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera, e incluso somos traidores a la patria. A grado tal que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la Fiscalía por el partido del presidente por traición a la patria. Todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que no les puedo platicar. Tercera prueba, entonces no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba, se tolera o se fomenta la violencia. En México se tolera que grupos de presión bloqueen 40 días la línea ferroviaria más importante del Tratado de Libre Comercio. La línea ferroviaria que va de Lázaro Cárdenas en el Pacífico hasta Kansas City en Estados Unidos, bloqueada 40 días por grupos de presión. Las carreteras tomadas por grupos que cobran a los turistas en la carretera dinero y el gobierno lo tolera. Y no es ni siquiera lo más grave en la materia. Creo que lo más grave, a mi juicio, es la política que el propio presidente anunció desde campaña respecto de la delincuencia, que se llama abrazos, no balazos. Partiendo de la tesis que un servidor, que es la afirmación de esta narrativa que ha tomado el poder, de que es una equivocación combatir a la delincuencia con la fuerza de la ley y del Estado, entonces la alternativa es no combatir a la delincuencia. Y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados, y tienen la orden de no responder.
Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Las filtraciones del archivo digital del Ejército Mexicano, que se filtraron, valga la redundancia, hace unas 3 semanas, revelan informes del Ejército, por ejemplo, que en varios estados, por cierto, todos gobernados por Morena, el partido del presidente, el crimen organizado ya tiene el control de las autoridades de justicia y de la seguridad pública. Hay un estado donde se designó jefe de la policía y de la Secretaría de Seguridad Pública al jefe de un cártel. Y ese estado lo gobernaba en ese momento quien es ahora el secretario de Gobernación en México. Esta captura del Estado, por ejemplo, el jefe del Estado, el Comando del Norte en Estados Unidos, en una comparecencia en el Senado americano, dijo que calcula Estados Unidos que el 35% del territorio mexicano está ya en manos del crimen organizado. Y esto lleva, por supuesto, al efecto de que México vive la ola de violencia más alta. A mí se me ha criticado mucho por eso, pero hoy están muriendo en México asesinados casi 100 personas al día. Casi 3 veces más que al final de mi gobierno tan criticado. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. Restringe libertades civiles, sí. Ante la falta de participación política, y eso me referiría hacia el final de mi exposición, organizamos un movimiento maravilloso que se llamó México Libre, con mucha gente que quería participar en política. Y en tiempo récord, en menos de un año, afiliamos a 260,000 mexicanos a través de una aplicación en teléfonos inteligentes supervisada por el INE. Hicimos 242 asambleas distritales de 300 posibles. Y teníamos el registro a las 2 de la tarde por unanimidad en el dictamen del Instituto Electoral. Vino la presión del gobierno y a las 5 de la tarde nos habían quitado el registro. Vaya, antes nos hacían fraude electoral, ahora ni siquiera nos dejan participar. Restringe las libertades porque hay un ambiente de linchamiento a quien critica el gobierno. Ejemplos de periodistas que han sido sacados de los medios de comunicación donde participaban, Carlos Loret, que era el áncor estrella de Televisa, fue sacado de Televisa, el propio Víctor Trujillo, en fin, muchos otros. Ahora denuncian desde medios independientes e internet la corrupción del gobierno actual de México, a pesar de que dice que se acabó la corrupción. Han sacado videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, otro video de otro hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, videos de colaboradores recibiendo dinero en efectivo. El periodista, desde la presidencia, ha sido atacado de manera tal que contra la ley, violando los datos fiscales que son reservados, el presidente mismo publica su ingreso, la casa donde vive y el valor de la casa donde vive. Y este hostigamiento viene a todos quienes discrepan o discrepamos. Por ejemplo, el presidente en sus 3 años y pico de gobierno, ¿saben cuántas veces me ha mencionado? 830 veces. Yo creo que hay, como dije alguna vez, siguiendo una caricatura que le ponía, una película de caricaturas que le ponía a mis hijos cuando era chiquitos, algo anda mal, ¿no? Decía el cochinito en la película de Toy Story, en fin. Hay una cosa ahí que está mal, en fin. Bueno, amigos, termino con una reflexión y una propuesta. Primero, esta acción de la cual habla brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, de las 3 Ps, populismo, que como bien dijo el presidente Zedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización, que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en 2 grupos, una élite corrupta y codiciosa y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo. Y en esa élite corrupta y codiciosa están las minorías que les conviene que estén. Están los ricos contra los pobres, están los españoles contra los indígenas, están los blancos contra los mestizos, están los patrones contra los trabajadores. Y en esa polarización está precisamente la quiebra de México. El tercero, la posverdad. No se trata solo de contar mentiras, sino negar la existencia de una realidad que sí es verificable. ¿Qué hacer? A mí cuando en la calle me ven, presidente, qué gusto, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Haz algo. Digo, no, señora, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Yo ya hice, yo ya le gané, ¿no? Una vez o 2, dicen que le gané 2, una. Vamos a hacer. Y lo que necesitamos hacer es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal entre política y ciudadanía. Y curiosamente, yo le he dicho a mis alumnos, política y ciudadanía son sinónimos. Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Mi padre decía que la política es tan importante que no podemos dejársela a los políticos. Hay que participar.